Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de sus hogares. Estamos haciendo un recorrido sobre lo que son las doctrinas de fe. Se hace necesario e imprescindible para todo cristiano, para todo hijo de Dios, tener conocimiento de las mismas, ya que las doctrinas vienen a ser la base fundamental o el pilar, por decirlo así, para que éste no vaya a ser arrastrado al error, al engaño, a la herejía. En un video que nos antecedió estuvimos dando un enfoque a la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Y en esta oportunidad vamos a hacer un enfoque a la doctrina de el arrepentimiento. Esperando, mi estimado hermano, que pueda tomar nota de cada uno de los versículos que vamos dando, ya que todo cuanto se pueda hablar, si carece de bases escriturales, no tiene ningún peso, ningún valor. De manera de que el arrepentimiento en las Sagradas Escrituras se nos es presentado como un paso necesario para entrar en el reino de Dios. La primera porción de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento que se nos relata de el arrepentimiento o se nos habla es en Mateos capítulo 3, versículo 8. Venía Juan el Bautista predicando por el desierto, diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos también en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 32. Cuando nuestro Señor Jesucristo, reunido con personas de malvivir, de mala reputación, y lo juzgaban, le achacaban, ¿por qué se juntaba con tales personas? A lo cual él respondió: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. La idea que transmite el arrepentimiento es la necesidad de una conversión a Dios, que incluye un cambio en la manera de pensar, de sentir y de actuar. En cuanto en la manera de pensar, el arrepentimiento implica una transformación en las apreciaciones que se han tenido acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de sí mismo. En el caso de la parábola del hijo pródigo, el regreso a casa estuvo marcado inicialmente por un cambio en la manera de pensar. Le invito a que pueda recurrir al Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. En cuanto al cambio en la manera de sentir, la Biblia enseña que cuando se produce un verdadero arrepentimiento, acontece una conmoción emocional en la persona. Nadie puede arrepentirse y seguir tan frío como una piedra. En cuanto al cambio en la manera de actuar, el arrepentimiento es la frontera entre una vida disipada y una vida consagrada a Dios, que da frutos dignos de arrepentimiento. Las Escrituras hacen gran énfasis en la verdad de que el verdadero arrepentimiento debe mostrarse por los hechos. Puede recurrir a lo que es siempre el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Para que se produzca un arrepentimiento legítimo, deben presentarse los cambios en tres aspectos señalados de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Si hay un cambio
en las acciones, pero no en el pensamiento, ni en la manera de sentir, tan solo se ha producido una reforma religiosa, no una conversión, no un verdadero arrepentimiento. Si hay un cambio en los sentimientos, pero no en la manera de actuar ni en la forma de pensar, solo se ha producido un remordimiento. Si hay un cambio en los pensamientos, pero no en el actuar ni en el sentir, solamente se ha producido una persuasión intelectual. El arrepentimiento es un don de gracia que Dios concede de acuerdo a su libre voluntad. Le invito a que pueda recurrir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31. Y en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Pero además, el arrepentimiento es una responsabilidad que Dios demanda de todo ser humano. De manera que si alguna persona no se arrepiente, resulta culpable de rebeldía ante Dios y reo de condenación. Pero si por el contrario se arrepiente, debe de alabar a Dios, quien es el único que puede conceder la gracia de experimentar el arrepentimiento. De ahí que el arrepentimiento no proviene de facilidad de palabra ni de elocuencia, sino más bien es algo que está reservado únicamente a la unción del Altísimo. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, esperando que esta palabra sea de bendición para sus vidas.